Él gritó. «¡No estamos juntos!» frente a nuestros amigos, así que le di exactamente la realidad que quería, y su seguridad se desplomó. Hola, Reddit. Necesito desahogarme y, sobre todo, saber si fui la mala aquí. Soy Irene, 34 años, y hasta hace poco vivía en esa especie de limbo que muchas seguro conocerán, la de convivir como esposa, pero con una pareja que insiste en presentarse al mundo como si estuviera abierto a posibilidades. Mi casa es un piso en Valencia, cerca de Ruzafa, que compré yo sola con mi préstamo hipotecario antes de conocerlo. Él, Sergio, de 30 años, se mudó después de unos meses con la excusa de «mientras ahorro para mi propio sitio». Esa excusa duró mucho. No había papeles, no estábamos casados. Pero la realidad era que convivíamos como tal. Llaves, su ropa en mi closet, su PlayStation en mi salón, compartiendo nuestra vida. Todo excepto cuando estábamos en público o frente a gente nueva. Ahí, Sergio, mi novio conviviente, se transformaba. Él tiene esta necesidad patética de gustarle a todo el mundo, de ser el chico cool y libre, aunque viviera una vida totalmente dependiente de mí. Era agotador, una presión constante en el pecho. Me sentía como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo, siempre alerta, siempre analizando cada interacción. En casa éramos nosotros. Fuera, yo era su compañera de piso o una amiga si la situación lo ameritaba, dependiendo de quién estuviera delante. Yo, orgullosa de haber conseguido mi independencia a base de currar duro, de noches sin dormir con el portátil y de apretarme el cinturón, con la sensación de tener algo mío, un refugio. Y él, con su encanto fácil, viviendo de las rentas de mi esfuerzo. Su ahorro para su propio sitio nunca llegaba a buen puerto. Siempre había un viaje, una cena, una consola nueva que necesitaba y que, curiosamente, se compraba con una alegría que yo no entendía si se suponía que estaba ahorrando. Era como si se pusiera un chip diferente cuando salíamos. Su postura cambiaba, la voz se le hacía más grave, la mirada más evasiva de la mía. Se despegaba de mí físicamente, buscando espacio, como si nuestra cercanía le quemara en público. Recuerdo una vez que en una fiesta, una chica le preguntó directamente si tenía novia, y él soltó una risita nerviosa y dijo: «Estoy soltero, pero bien acompañado, ¿eh?» Me sentí como un accesorio, una cosa bonita que no se podía nombrar, una especie de comodín que él usaba a su antojo. La sangre me subió a la cara. La notaba arder, pero sonreí. Siempre sonreía, forzando la expresión para que nadie notara el pinchazo en el estómago. Es ridículo, lo sé. Pero en ese momento, solo quería que la tierra me tragara, o al menos que la conversación cambiara. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí, claras como el agua de la albufera. No eran flashes, sino una corriente constante de pequeñas grietas en la fachada que yo me negaba a ver. Sergio siempre hacía comentarios sutiles cuando estábamos con gente nueva. «Estoy aquí de prestado», soltaba con una risita forzada, o «mi casera me tiene bien», insinuando que no éramos una pareja formal. Cada vez que lo decía, sentía un pinchazo, como si un alfiler invisible me perforara justo debajo del esternón. Notaba mi respiración más superficial, la tensión en mis hombros. Yo intentaba quitarle hierro al asunto, pensando qué tonto es, siempre bromeando, pero en el fondo, me dolía. Me dolía porque eran mis amigos y él me rebajaba a ser su arrendadora en lugar de su pareja. ¿Por qué le costaba tanto reconocerme? Ese pensamiento venía con una punzada de vergüenza. Y luego estaban sus encuentros con mis amigas solteras. Si venía alguna a casa, él se transformaba. Se ponía más caballeroso de lo normal, con esa sonrisa que reservaba para las conquistas. Abría puertas, ofrecía copas, se interesaba por sus hobbies con una intensidad que nunca me dedicaba a mí en público. No era un coqueteo abierto, pero sí una danza sutil de miradas y atenciones. Recuerdo una vez que mi amiga Ana estaba hablando de un viaje, y Sergio se inclinó hacia ella, casi ignorándome, con los ojos fijos en los suyos. Yo estaba justo al lado, sintiendo cómo mis manos se apretaban solas, cómo la mandíbula se me tensaba. Quería gritarle, pero me quedaba paralizada, atrapada en esa incómoda escena, con la sangre subiéndome a la cara. Solo lograba sonreír, una mueca forzada para no delatar mi malestar. Lo peor, la parte que más me carcomía, era la hipocresía. Mientras él se autopresentaba como un espíritu libre, yo era la que cargaba con toda la logística, el techo, mi hipoteca, pero también las facturas de luz,
agua, gas e internet. La nevera siempre llena, la compra semanal. Todo salía de mi cuenta. Veía cómo el dinero se iba de mi banco cada mes, mientras el suyo parecía intocable, ahorrando para un futuro piso que nunca llegaba. Incluso estaba en mi seguro médico familiar, porque su estabilidad laboral era un chiste y siempre me pedía el favor. Irene, porfi, que me duele la espalda. ¿Me puedes meter en el tuyo? Y yo, con el corazón encogido, siempre decía que sí. Él vivía una vida de pareja con todos los privilegios, pero sin las responsabilidades o el compromiso que eso implicaba de cara a los demás. Era como si tuviera un interruptor. Pareja a puerta cerrada, soltero en público. Y yo, tonta de mí, le permitía activar y desactivar ese rol a su antojo, sintiendo el peso de su libertad en mi propia espalda. La gota que colmó el vaso, la que rompió algo de forma irremediable dentro de mí, fue una tarde que, en teoría, debería haber sido perfecta. Estábamos en una terraza de esas que tanto me gustan, en Ruzafa, con el sol de Valencia calentando la nuca, el murmullo de la gente, el tintineo de los vasos y el olor a espetos y a mar de fondo. Amigos de toda la vida. Risas, cervezas bien frías y tapas compartidas. Un ambiente de lo más relajado, ¿sabes? De esos momentos en los que te sientes a gusto, en tu burbuja, hasta que alguien la pincha sin piedad. Había una chica nueva en el grupo, amiga de un conocido común, y desde que llegó, noté cómo Sergio se ponía en modo conquista, sin disimulo. Su voz se volvía más grave, sus chistes más elaborados, sus miradas más prolongadas. Yo, por supuesto, lo notaba. Sentía ese nudo familiar en el estómago, esa punzada de incomodidad que ya conocía tan bien. Intentaba ignorarlo, charlando con mis otras amigas, forzando una sonrisa. Pero mis ojos siempre volvían a él, a su pose de chico cool, a cómo se inclinaba ligeramente hacia ella cuando hablaban. Era tan obvio que le estaba coqueteando que dolía. En un momento, una de mis amigas, Ana, que es un cielo y no tiene una pizca de maldad, más bien en broma y para pinchar un poco a Sergio por su despliegue de encanto, soltó: «Sergio, ten cuidado, que Irene te va a celar con tanto coqueteo». Lo dijo con una risita, un tono ligero, esperando una réplica divertida o una carantoña hacia mí. Yo me preparé para sonreír y encajar el golpe con mi habitual «oh, ya lo conozco». Pero no fue así. Sergio, con su mejor pose de chulo, y lo juro, elevando la voz para asegurarse de que todos en la mesa, y quizás los de la de al lado, oyeran, respondió: «Tranquila, Ana, que Irene y yo no estamos juntos, vivimos juntos, que no es lo mismo». El mundo se detuvo. Podía sentir el aire salir de mis pulmones. La risa de Ana se cortó. Hubo unas risas incómodas y forzadas de otros en la mesa, que se silenciaron de inmediato. El sonido ambiente de la terraza, de repente, se volvió ensordecedor y lejano. Sentí un vacío helado en el pecho, pero al mismo tiempo, mis mejillas empezaron a quemar, a arder como si me hubieran abofeteado con fuerza. Intenté tragar, pero tenía la garganta seca. Mis manos, que estaban apoyadas en la mesa, se apretaron hasta que sentí las uñas clavándose en la palma, y él, para rematar su obra, como si no hubiera sido suficiente, añadió, con una sonrisa aún más amplia, y esa mirada que buscaba la aprobación de la chica nueva: «Estoy libre, ¿eh?» Esa frase. Esa maldita frase me cayó encima como un cubo de agua helada en pleno invierno, pero a la vez me prendió fuego por dentro. Me quedé helada, literalmente. Mi cuerpo se tensó. Mi respiración se hizo tan superficial que pensé que me iba a desmayar. No pude decir nada. No pude moverme. Me quedé ahí, petrificada, con la sonrisa forzada y la mirada perdida en mi cerveza, que de repente se sentía amarga. Nadie dijo nada más. El silencio que siguió, aunque breve, fue el más largo y pesado de mi vida. Por dentro, sin embargo, se desató una tormenta perfecta. La vergüenza de haber sido expuesta así, la rabia hirviendo por la humillación pública, la tristeza por la absoluta falta de respeto, y la confusión de no saber dónde meterme. Todo se mezcló en un torbellino que me dejó sin aliento. Algo se rompió dentro de mí. En ese instante, supe que nada volvería a ser igual. Hola de nuevo, Reddit. Si estáis leyendo esto, es que la historia tuvo un desenlace, aunque en la vida real las cosas rara vez son tan limpias como en las películas.
Después de aquel día en la terraza de Ruzafa, cuando Sergio soltó lo de «estoy libre», algo dentro de mí no solo se rompió, sino que se recompuso de una forma totalmente diferente. Fue como si el jarrón se cayera. Sí, pero al recoger los pedazos, en lugar de intentar pegarlos igual, decidí hacer un mosaico nuevo. Esa tarde, la vergüenza inicial se transformó en una rabia helada. No me fui de la mesa al instante. Me quedé, sí, pero fue como si mi alma se hubiera despegado de mi cuerpo y estuviera observando desde arriba. Recuerdo la cara de Ana, mi amiga, que estaba lívida, y la de la chica nueva, que no sabía dónde meterse. Sergio, claro, intentó seguir con su pose, pero el ambiente se había enrarecido tanto que hasta él, con su ego del tamaño del Micalet, lo notó. La conversación murió. Bebimos en silencio lo que quedaba y nos fuimos. Yo, en automático, con un zumbido en los oídos y el corazón latiéndome a 1000 por hora. Cuando llegamos al piso, el silencio era aún más pesado que en la terraza. Él intentó algo, en plan, «Irene, no te lo tomes a mal, sabes cómo soy». Era una broma. Y ahí fue donde algo hizo clic de verdad. Le miré. Y por primera vez en años, no vi al chico cool ni al espíritu libre que él proyectaba. Vi a un niño asustado, a un parásito emocional, a un manipulador patético. Y lo que es más importante, me vi a mí, agotada, humillada, pero con una chispa de dignidad que por fin había encendido un fuego. No grité, no lloré. Me sorprendió mi propia calma. «Sergio», le dije, y mi voz sonaba extrañamente firme, como si no fuera la mía. «Recoge tus cosas, te vas de mi casa». Él flipó, claro. Intentó la táctica de la víctima. «Pero, Irene, ¿por una broma? ¿Así me tratas después de todo este tiempo?» El todo este tiempo me pareció el colmo de la hipocresía. ¿De qué tiempo hablaba? Le recordé, con una claridad que me asombró, que mi casa era mi casa, que mi hipoteca era mi hipoteca, que mis facturas eran mis facturas, que su libertad no podía costar mi paz. Ahí establecí los límites, y fueron de acero. Le di 48 horas. Si no se iba, le cambiaría la cerradura y le dejaría sus cosas en la puerta. ¿Fui la mala? Joder, no. Fui la superviviente. Me dijo que era una exagerada, una histérica, que nunca nadie me querría así de controladora. Intentó arrastrarme a su pantano de culpa y victimismo, pero yo ya no estaba ahí. Le dije que era su problema, no el mío, y que mi casa no era un hotel con wifi gratis y servicios de limpieza y cocina incluidos. Su cara de incredulidad fue casi cómica, si no fuera porque venía de años de abuso emocional. Las conversaciones pendientes nunca ocurrieron como él quería. Él quería debatir, argumentar, manipular, intentar hacerme sentir culpable. Yo no. Yo tenía una decisión. Le dije que no había nada que hablar, que el mensaje lo había dejado claro delante de mis amigos y que el trato de compañera de piso o amiga le venía de perlas para la cara de la galería, pero que aquí, en mi vida, no funcionaba. Le recordé la nevera llena, el seguro médico, el dinero que nunca ahorraba porque siempre había algo más importante. Él intentó negarlo todo, minimizarlo, decir que eran detalles sin importancia. Pero ya no había terreno para discutir. Era un ultimátum, no una negociación. Al final, se fue. Con su PlayStation, su ropa y su mochila de espíritu libre, a cuestas. Me dejó un mensaje de texto diciendo que ojalá recapacitara y que se arrepentiría de haber perdido a alguien que le quería de verdad. Spoiler alert, no me arrepentí. De hecho, sentí un alivio tan profundo que casi me mareó. Las consecuencias de todo esto han sido liberadoras, vínculos rotos, obviamente con Sergio. Y no solo se rompió, sino que lo pulvericé y tiré las cenizas al Turia. No hay contacto, no hay amistad, no hay nada. Es una puerta que cerré con 7 llaves y que, sinceramente, no me interesa volver a abrir ni para mirar por la mirilla. Vínculos reparados. Mis amigas. Ana, sobre todo, se sintió fatal por haber provocado la situación. Le expliqué que ella no provocó nada, que solo fue el catalizador de algo que ya estaba podrido. Todas me apoyaron muchísimo. Hubo noches de vino y desahogo, donde me di cuenta de que muchas de ellas ya lo veían venir.
pero por no meterse o por mi propia ceguera no me decían nada directamente. Me sentía arropada, y eso es impagable. Conmigo misma, el vínculo que reparé es el más importante. Volví a sentirme dueña de mi espacio, de mi tiempo, de mi energía. Recuperé mi voz, mi autoestima y, lo más importante, mi paz mental. Aprendizajes personales. La lista es larga. 1. Las señales están ahí. Siempre. No son flashes, son faros. Pero a veces el miedo a la soledad o la pereza de cambiar nos hace ponernos un velo. Hay que aprender a quitárselo, aunque duela. 2. Mi valor no depende de la aprobación de nadie, y mucho menos de un tipo que necesita rebajarme para sentirse cool o libre. Mi independencia, mi piso, mi trabajo. Eso es mi valor, y es innegociable. 3. El miedo a la confrontación es una cárcel. Vivir en puntillas, con el nudo en el estómago, forzando sonrisas. Eso no es vida. Confrontar, aunque duela, es liberador y necesario para tu salud mental. 4. Mi casa es mi santuario, y no un albergue para espíritus libres con cero compromiso y la cartera vacía. Reclamar mi espacio fue como reclamar mi alma, mi identidad. 5. Confiar en mi instinto. Es el GPS más preciso que tenemos. Todas esas punzadas, esas incomodidades, eran mi instinto gritándome. Debí escucharlo antes, pero lo importante es que lo hice al final. 6. No soy la mala por poner límites. Soy la persona que se respeta a sí misma. Y si eso me hace la mala para alguien, pues que así sea. Mi bienestar está por encima de la comodidad ajena. Ahora, mi piso en Ruzafa vuelve a ser solo mío. El silencio, a veces, es ensordecedor, pero es mi silencio. La nevera sigue llena, pero ahora siento que cada euro gastado en ella es para mí, para mi bienestar. Estoy saliendo, conociendo gente, pero con una perspectiva totalmente diferente. Me tomo mi tiempo. Las red flags las veo venir a kilómetros, y no dudo en dar media vuelta. No hay prisa por llenar vacíos, solo por construir algo sólido y real. ¿Fui la mala? Absolutamente no. Fui la tonta por permitirlo tanto tiempo, sí, pero nunca la mala. Y la lección, aunque dolorosa, valió su peso en oro. A veces, para reconstruirte, primero tienes que dejar que todo se caiga a pedazos. Y joder, qué bien se siente recoger esos pedazos y construir algo nuevo, algo mucho más fuerte y auténtico. Para cualquiera que esté viviendo algo similar, escuchad vuestro puto instinto. Vuestra paz no tiene precio, y vuestra casa es vuestro castillo, no la comisaría de un espíritu libre. TL. DR. Le eché de mi piso. No hubo conversación, solo ultimátum. Me dolió, pero me liberó. Aprendí a poner límites, a escucharme y a valorarme. Mi casa es mi templo de nuevo. Y no fui la mala.